Entonces ahora sí en vivo en Facebook, ya estamos en vivo en Instagram, estamos en vivo en TikTok, estamos en vivo en la fanpage de la Escuela Internacional de Formación Jurídica y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de un tema que poco se habla en asuntos no penales, que de hecho tiene un respaldo jurídico importante porque de hecho si usted mira nuestro Código General del Proceso, al menos en Colombia tenemos respaldo para eso. Y además, si usted mira y entiende la filosofía del contrainterrogatorio, va a poder entender que efectivamente, pues todo lo que hoy le vamos a proponer es plausible. Hoy vamos a hablar, como le decía, de la prueba, vamos a hablar de la definición, o más bien de la pertinencia de la prueba de impugnación o de refutación del testigo. Y eso tiene un punto importante, o tiene mucha importancia cuando nosotros somos los contrainterrogadores. Recuerde que cuando uno litiga, pues algo, le voy a decir algo básico, pero cuando uno litiga, ¿uno qué hace? Pues uno lo que quiere es ganar. Para ganar necesita mostrar la otra cara de la moneda. Uno muestra la otra cara de la moneda con sus pruebas, pero también con el contrainterrogatorio. Usted sabe que cuando estamos hablando de la práctica de la prueba testimonial, estamos hablando de que, al menos en Colombia, pero en términos generales pudiera llegar a suceder también, existen cuatro fases de preguntas. La primera, el interrogatorio; la segunda, el contrainterrogatorio; la tercera, el redirecto; la cuarta, el recontrainterrogatorio. Cuando uno entiende eso, uno entiende pues que en la aportación de la prueba o respecto de la aportación de la prueba, pues por supuesto que tiene que haber un derecho de defensa y de contradicción de la prueba. Y hablando de la prueba testimonial, pues encontramos que la forma de contradecir esa prueba es el contrainterrogatorio. Lo que pasa es que tampoco ha sido muy clara cuáles son las reglas de evidencia cuando estamos hablando de la prueba de refutación, por ejemplo. Y entonces toca comenzar a hilar para entender efectivamente entonces cuál es la forma de entender, por ejemplo, el artículo 211. Y entonces quiero que nos vayamos al artículo 211, artículo 211, Código General del Proceso. En Colombia, pero en términos generales, en otros países, pues digamos que está implícita, si no la tienen textual, está implícito lo que vamos a leer. El artículo 211 le dice: cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencia, sentimientos o intereses en relación con las partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras causas. Entonces, eso ya de entrada a nosotros nos está diciendo, mire, en la práctica del testimonio, usted en el contrainterrogatorio, no se lo dicen textualmente, pero le están diciendo, pues, ¿quién tacha? Pues la contraparte, es decir, la parte en contra de quien se aporta el testimonio es quien hace la tacha. Pues uno no va a tachar su propio testigo, sería algo muy raro y tal vez tendría que ver un poco más con la figura del testigo hostil. Pero en términos generales, lo que le quiero decir es que cuando uno habla de la tacha del testimonio es porque está hablando implícitamente del contrainterrogatorio. Ahora bien, ¿eso qué tiene que ver con la pertinencia de la prueba? Tiene que ver todo en la medida que cuando usted va al artículo, por ejemplo, 168, en el 168 le dice: se rechazará de plano las pruebas manifiestamente impertinentes, ilegales, inútiles, inconducentes. Entonces uno dice, entiendo. Es decir, hay unas razones de exclusión de la prueba, es decir, hay unos criterios de admisión que si no se cumplen, pues por lo tanto la prueba debe ser excluida. Y muchos de los casos en donde uno trata de incluir prueba de refutación, y acá viene el tema, pues las excluyen en principio por falta de pertinencia. Y este es el punto de hoy, es entender que cuando nosotros como contrainterrogadores vamos a contrainterrogar, y ahorita vamos a ver algunos objetivos del contrainterrogatorio, tiene que tener el derecho de aportar pruebas de refutación que en principio puede que no resuelvan el problema jurídico de fondo, es decir, la fijación del litigio, pero que en términos generales pues afecta o tiene como fin impactar la credibilidad del testigo, tanto en su imparcialidad como en su credibilidad, por lo tanto debería ser admitida. Para poder entonces entender un poco más de lo que estamos hablando y hablar definitivamente de la pertinencia de la prueba, pues vamos a hablar entonces de en qué consiste como primer punto el problema jurídico, es decir, la fijación del litigio.
Luego vamos a hablar de la definición de la pertinencia de la prueba, pues porque si estamos hablando de la pertinencia de la prueba, hablando de la impugnación del testimonio, pues por supuesto tendremos que entender ese concepto. Luego vamos a hablar de la definición del contrainterrogatorio y de los objetivos o algunos de los objetivos del contrainterrogatorio. Y luego vamos a dar algunos ejemplos de lo que nos permitiría entender el tema de la impugnación del testimonio. Dicho eso, primero tenemos que empezar hablando del problema jurídico. Usted dirá, pero ¿y qué tiene que ver el problema jurídico en punto de la valoración de la prueba o de la valoración de los criterios de admisión, específicamente de la pertinencia para efectos de impugnar? Tiene que ver mucho porque el problema jurídico, que es la fijación del litigio, es decir, establecer cuál es el punto de contradicción entre las dos partes a través de una hipótesis, pues esa hipótesis va a marcar por un lado el derrotero procesal, probatorio y estratégico y decisional del proceso decisional, porque el juez tendrá que resolver esa hipótesis con su respuesta, que es la sentencia, y eso hace a su vez que todo lo que no responda de forma directa o indirecta a ese problema jurídico, a esa pregunta, pues va a terminar excluyéndose como prueba. No me quiero poner muy técnico, es muy sencillo. Lo que le quiero decir, si usted ya está litigando, es que en la audiencia inicial el juez va a decir, bueno, yo necesito establecer un camino para que todos podamos avanzar en ese camino. Todo lo que se salga de ese camino que no nos lleve a ese fin tendrá que ser excluido en argumentos, en pruebas y en hechos. Dicho eso, ese problema o ese camino más bien para llegar a ese destino se establece a través de un problema jurídico. ¿Qué es un problema jurídico? Una hipótesis en forma de pregunta a través de la cual se indaga si en el caso en concreto se reúnen los requisitos de la ley para que las pretensiones, hablando de una demanda y de una contestación, pues resulten favorables a quien las alega. Entonces, en términos generales, uno podría decir, como ejemplo, podría decir, en este caso, el demandado resultará responsable extracontractual y patrimonialmente por los daños causados el día 15 de febrero como consecuencia del accidente de tránsito que se dio en la ciudad de Bogotá, en la calle 15 con carrera cuarta. Ese es el problema jurídico. ¿Qué tiene que ver con la pertinencia de la prueba? Pues que todo lo que no ayude a responder ese problema jurídico de forma directa o indirecta se tiene que excluir. Chao. Por pertinencia se tiene que excluir. Ahora, vale la pena que pasemos entonces al segundo punto. ¿Qué tiene que ver la pertinencia? ¿Cómo se define la pertinencia? Mire, la pertinencia, uno en términos generales la ve como la relación que debe haber entre el hecho que se quiere probar y el litigio que se quiere adelantar. Es decir, en términos generales uno dice, la prueba es pertinente cuando el hecho que busca probar es un hecho que busca a su vez responder al problema jurídico. Por eso sí ve que es importante entender el problema jurídico, fijación del litigio. Hay una pregunta que hay que responder y el juez la va a responder con la decisión. Para ayudar a darle elementos de convicción al juez para que responda a esa pregunta, pues necesitamos aportar o demostrar por un lado hechos a través de pruebas. La pregunta es, ¿la prueba que yo quiero aportar demuestra un hecho que ayuda de forma directa o indirecta a responder a esa pregunta? Si la respuesta es sí, el problema jurídico, la prueba es pertinente. Ahora, usted dirá, ok, estamos muy técnicos, estamos un poco más técnicos que prácticos, vámonos a la práctica. Bueno, pues resulta que en Colombia, pasando entonces al tercer punto, que tiene que ver con la definición del contrainterrogatorio y los objetivos, algunos de los principales objetivos del contrainterrogatorio, de la mano del artículo 211 nos dice lo siguiente. Nos dice, mire, el contrainterrogatorio es la fase de preguntas que tiene a cargo la parte que no aportó el testimonio, que tiene como objetivo, pues, someter a contraexamen a la contraparte, pues para demostrarle al juez una segunda cara, la segunda cara de la moneda. Eso se da en virtud de que, pues, del derecho de defensa y de contradicción de la prueba. Uno de los objetivos del contrainterrogatorio, ¿cuál es? No es el único y no es el principal, pero el que más conocemos es impugnar, desacreditar la credibilidad del testigo, también desacreditar la confiabilidad del testigo. La confiabilidad se hace o se referencia, se hace
hace referencia a la honestidad, a la imparcialidad de la persona, a la falta de interés que pudiera tener más allá pues de aportar en la justicia con su versión. Y por el otro lado, la falta de credibilidad, o cuando vamos a impugnar credibilidad, eso tiene que ver más bien con el hecho de que dejemos ver y hagamos notar que lo que está diciendo el testigo no es creíble. O sea que si usted se da cuenta, la confiabilidad tiene que ver con la parte personal del testigo, es decir, con la honestidad, no con lo que dice, sino con quién es el testigo, mientras que la credibilidad tiene que ver con lo que dice el testigo, es decir, con que la versión que manifiesta el testigo sea creíble porque está de acuerdo a la lógica, al sentido común, a las reglas de la experiencia, a las reglas técnicas, científicas o artísticas aplicables en el caso en concreto. Cuando uno entiende los objetivos del contrainterrogatorio y uno entiende que tiene derecho a contrainterrogar y tiene derecho a impugnar la credibilidad del testigo, pues nos viene de perlas el artículo 211 del Código General del Proceso Colombiano. Si en sus latitudes usted no encuentra de forma textual el artículo o algún contenido parecido al 211 como el que le voy a mencionar, pues en principio le diría está implícito, porque casi siempre que uno va a contrainterrogar es porque en principio quisiera impugnar al testigo o en credibilidad o en confiabilidad. Pero le voy a leer lo que dice el 211. Si usted está en Colombia y tiene su Código General del Proceso a la mano, vaya rápidamente, tómelo, vaya al 211. Ese artículo tiene que ver con la práctica del testimonio. De ahí en adelante va a encontrar las reglas para la práctica del testimonio, para el decreto del testimonio. De hecho, en el 212, le estoy dando tiempo, por eso estoy abundando en argumentos. En el 212 usted va a poder encontrar los criterios de solicitud de la prueba testimonial y por supuesto, de la autorización de la prueba testimonial. Devolviéndose al 211, el 211 del Código General del Proceso le dice: cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio. Cuando se dice tachar es impugnar prácticamente. La palabra tacha implica desacreditación. Lo que pasa es que a nosotros no nos suena muy familiar la palabra impugnación, porque los códigos, no solo el general del proceso, sino el anterior procesal civil, no habla de impugnar, habla de tachar. Pero prácticamente la palabra tachar busca o se refiere a desacreditar. Retomo la lectura. Artículo 211. Además, mire el título. Me encanta el título porque el título es muy diciente de lo que se debe buscar. Y el título tiene mucho que ver con la valoración de la prueba, no solo con la práctica del contrainterrogatorio como fundamento del ejercicio o como réplica, manifestación del ejercicio de defensa de la contraparte y de contradicción de la prueba, sino que por cuenta de lo que suceda en el contrainterrogatorio, el juez va a tener mayores elementos para valorar la prueba. Por eso le repito, mire lo que dice artículo 211, imparcialidad del testigo. Y le dice: cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad. Me detengo hasta ahí entonces para explicar la primera parte. Le están queriendo decir ahí, mire, cualquiera de las partes que vaya a realizar un contrainterrogatorio tiene el derecho de impugnar al testigo, de cuestionar al testigo en credibilidad y en imparcialidad. O sea, en credibilidad y en confiabilidad, en credibilidad y en honestidad. Puede cuestionar lo que dice el testigo y puede cuestionar quién es el testigo. ¿Listo? Seguimos. Dice: y las razones por las cuales usted puede hacer eso, las razones por las cuales usted puede cuestionar, son las siguientes. Y además, esto ténganlo en cuenta, es una lista enunciativa. No es taxativa, no es limitativa. Simplemente, de hecho, ahí mismo dice: y por otras causas. Lo que quiere decir que esas simplemente son unas posibilidades que a usted le da el legislador para cuestionar al testigo de la contraparte en el contrainterrogatorio. Alguien podrá decir: ¿y por qué dice que el contrainterrogatorio, David? ¿Usted por qué afirma que es eso? Pues porque yo no voy a llamar a mi testigo al estrado a cuestionar y a impugnar y a tachar a mi testigo, a señalarlo, a decirle: lo que usted está diciendo no está bien, quien usted no es una persona honesta ni fiable para creer. Pues, por supuesto que no. Si yo llamo a mi testigo es porque
yo voy a favorecer a mi testigo de alguna manera con mi trato. Y mi testigo, pues en principio, va a narrar proposiciones fácticas que respalden mi demanda o mi contestación. Dicho eso, entonces le decía, cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad. Las razones son las siguientes. 1, parentesco. 2, dependencias. 3, sentimientos. 4, intereses en relación con las partes o sus apoderados. Quinto, antecedentes personales. Y mire lo que le dice, u otras causas. Y a mí me parece interesantísimo porque eso nos debería abrir la mente. Hasta el momento creo que no lo ha hecho porque no nos lo han enseñado ni en la universidad, ni en el colegio, ni en los códigos. Y entonces no nos han dicho que ese es el artículo que a nosotros los abogados no penalistas, litigantes en asuntos no penales, nos da la posibilidad de ir e investigar al testigo de la contraparte. ¿Cómo así que investigar? Eso no se supone que es un asunto propio del derecho penal. Investigar, un abogado en asuntos no penales investigando, por supuesto que sí, claro. Si es que la valoración de la prueba testimonial parte, y él mismo el artículo se lo dice, no textual, pero uno lo deduce de 2 puntos. Uno, la credibilidad. La credibilidad, lo dije hace un momento, tiene que ver con que la historia que cuente el testigo se ajuste a la lógica, al sentido común, a las reglas de la experiencia, a las reglas técnicas, científicas o artísticas. Y por el otro lado, a la imparcialidad o a la honestidad, es decir, a la honorabilidad de la persona, es decir, que la persona no tenga antecedentes, por ejemplo, de delitos o de cuestiones que revelen tanto aspectos personales como asuntos administrativos, judiciales y demás, que afecten su honestidad. Entonces, no, que si tiene, por ejemplo, antecedentes de falso testimonio, pues eso afecta a su honestidad, por supuesto. Una persona que ya dijo mentiras, pues podemos traer ese antecedente para decir, pilas, esta persona está diciendo mentiras, esta persona no merece ser tan creída, mejor dicho, tan confiable, usted no puede confiar en esta persona. Entonces a lo que voy es que uno sí puede investigar, y de esto que yo le estoy queriendo decir, de que uno sí puede investigar porque el mismo artículo se lo está diciendo, no le está diciendo vaya e investigue, pero le está diciendo usted puede, mire lo que le dice, cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de las personas que se encuentren en las circunstancias que afecten su imparcialidad o su credibilidad. Entonces, eso quiere decir que usted está habilitado para ir y cuestionar, investigar, recaudar pruebas. Ay, pero eso ¿cómo se hace? ¿Toca contratar a un investigador? Pues no hay necesidad, no siempre hay necesidad de eso. Importante entonces, yo sé que estamos hablando de la pertinencia de la prueba, no me he ido del tema, lo que pasa es que sigamos con el mismo caso del accidente de tránsito. Si la contraparte va a traer un testigo que dice que vio cómo Juan se pasó el semáforo y por lo tanto atropelló a María y la mató, pues, por ejemplo, yo podría investigar los antecedentes personales de ese personaje, de ese testigo, traer esa información al proceso y en el contrainterrogatorio cuestionar su honorabilidad. Pero si usted se fija, en estricto sentido, no existe una relación, no es que con esa prueba yo vaya a responder al problema jurídico. Es decir, si yo traigo los antecedentes del testigo que se llama Marco, y entonces ahí dice que él tiene, por ejemplo, investigaciones por falso testimonio, pues eso responde al problema jurídico de si A es responsable civilmente por la muerte de B. Pues por supuesto que no. Entonces, en principio, uno diría, pero entonces, ¿para qué explico lo del problema jurídico? Sí, es cierto. Todo, digamos que la regla general es que toda prueba que ayude a responder de forma directa o indirecta el problema jurídico es pertinente. Una prueba es pertinente cuando demuestra un hecho que es importante para el proceso y que despeja el problema jurídico de forma directa o indirecta. Pero, y acá viene la excepción, todas las pruebas que tengan como fin poder impugnar también son pertinentes. Y ese es el punto. Ese es el punto. Por eso quería hablar de este punto neurálgico, porque no es un punto tan evidente. ¿Me sigue? No es un punto tan evidente, no es un punto en el que, por ejemplo,
estemos hablando de un contrato de compraventa y aportemos el contrato. No, pues por supuesto que el contrato, aportar la prueba documental del contrato, pues por supuesto que es una prueba pertinente, sin duda, ayuda a responder el problema jurídico según el cual A incumplió el contrato o A es responsable por el incumplimiento del contrato. Pues por supuesto que sí, por supuesto que eso es evidente, por supuesto que eso es conducente, por supuesto que eso es pertinente, útil, por supuesto, sin duda alguna. Entonces, en casos tan evidentes, pues, no, pues por supuesto que no hay mayor discusión. Ay, que vamos a aportar testimonio sobre la existencia de los daños morales. ¿Eso es pertinente? Pues claro, en la medida en que usted demuestre que hay, porque ¿en qué consiste la responsabilidad? Pues en la obligación de reparar unos perjuicios causados por una acción o una omisión imputable a una persona, por supuesto que sí. Entonces, si usted se fija, para que haya responsabilidad tiene que haber tres elementos, uno de ellos, el daño. ¿Es pertinente hablar del daño para efectos de despejar el problema jurídico? Por supuesto. Entonces, esos eventos, pues son eventos en donde no hay mayor discusión acerca de la pertinencia. ¿Son pruebas que son pertinentes? ¿Sí conducen a demostrar hechos que responden de fondo al problema jurídico? Sí, por supuesto. Pero acá es donde, por eso es que quiero poner el dedo en la llaga en un asunto en donde no es tan claro. Al menos no tan claro en la práctica para muchos jueces e incluso para muchos abogados. Por eso la excepción es, mire, a pesar de que la regla general es que todo hecho que toda prueba que demuestre un hecho que responda al problema jurídico de forma directa o indirecta es una prueba pertinente. Sí, perfecto, bienvenida, puede entrar al proceso. Al menos está superando ese estándar o ese criterio de admisibilidad. Porque recuerde, el artículo 168 le habla de criterios de admisibilidad y le dice conducencia, pertinencia, utilidad, legalidad de la prueba. Le está hablando de criterios de admisibilidad. Los criterios de admisibilidad no son criterios de valoración de la prueba, son criterios de admisión de la prueba. Es decir, son criterios para establecer si la prueba entra o no, y si entra, pues luego será valorada. Pero los criterios de valoración de la prueba serán otros distintos a los de admisión. Y le digo esto porque es que puede suceder que cuando usted quiera ingresar, es decir, usted quiera lograr la admisión de la prueba de refutación de los testigos de la contraparte, pues entonces le diga, no, doctor, doctora, licenciado, licenciada, discúlpeme, pero eso no tiene nada que ver con el litigio. Nosotros acá no estamos discutiendo si el testigo es honesto o deshonesto, estamos discutiendo si el señor Jairo de la esquina le incumplió el contrato a la señora María de la esquina. Y por ahí un juez podría, aparentemente correctamente, valga pues la redundancia, decir, le negaron la prueba, pero eso querría decir que a ustedes le están violando el derecho de contradicción de la prueba. Y aún más, si en Colombia, que tenemos el artículo textualmente, y se lo vuelvo a leer para que quede muy claro, en donde nos dice imparcialidad del testigo, es que me encanta el título, porque le están queriendo decir de entrada, yo necesito que ustedes investiguen, entre las partes investiguen sus testigos, porque yo necesito ver, para efectos de valorar la prueba, pues que efectivamente lo que se diga sea creíble y sea imparcial, es decir, confiable. Por eso le dice, cualquiera de las partes podrá tachar, es decir, impugnar, cuestionar el testimonio de las personas que se encuentran en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad. Y cuando usted entiende que es un derecho, pues usted tiene que ejercer ese derecho, porque entonces, ¿cómo más? Y para que uno pueda ejercer el derecho, ¿qué tienen que hacer? Pues le tienen que dar las herramientas. Ah, no, es que usted tiene derecho a participar de las votaciones y no le dan las herramientas para ir a votar. No, pues qué berraquera de derecho. Pues le tiene el derecho, pero no le da las herramientas para hacer efectivo el derecho, no tiene ningún sentido. Y esto que le estoy diciendo, a su vez es parte de la argumentación que usted el día de mañana podría esgrimir para justamente decirle a las personas, a la autoridad administrativa, a la autoridad judicial, oiga, un momentico, es que a pesar de que es cierto de que esa prueba que yo le estoy aportando es una prueba que no responde de fondo, de forma directa o indirecta al problema jurídico, eso, discúlpeme amigo mío,
no quita que yo no tenga el derecho de impugnar al testigo. Tengo el derecho. Artículo 211. Cualquiera de las partes podrá tachar. Le está diciendo, tiene el derecho. Y si usted tiene el derecho, entonces ¿cómo lo va a ejercer si no le permiten aplicar o más bien allegar pruebas, aportar pruebas y practicar pruebas para impugnar la credibilidad del testigo? Pues no tiene ningún sentido. Así que vayamos concluyendo este tema diciendo lo siguiente. Mire, en principio, la regla general es que los criterios de admisión, que son legalidad, conducencia, pertinencia y utilidad, según el artículo 168 del Código General del Proceso, se miran de cara al problema jurídico. Es decir, usted mira si la prueba es pertinente, conducente, útil y legal. Si todo esto teniendo como referencia y como marco de decisión el problema jurídico. Segunda conclusión, el problema jurídico es pues esa hipótesis según la cual pues nosotros planteamos un interrogante para entender si en ese caso, para concluir al final de cuentas, si en ese caso hay o no la responsabilidad que se debate. Es decir, si las pretensiones del caso hay lugar a que prosperen o no. Tercero, si bien es cierto, esa es la regla general, existe una excepción. ¿Cuál es la excepción? Pues las pruebas que tengan como fin ejercer el derecho de contradicción de la prueba, hablando de la prueba testimonial, pues del contrainterrogatorio que tiene, entre otras, no es el único fin, el objetivo de tachar, de cuestionar la credibilidad y la imparcialidad. ¿Eso usted cómo lo puede hacer? Pues aportando pruebas de que la persona, por ejemplo, no es tan creíble como dice, o de que la otra persona no es tan confiable como dice. Recuerde que la credibilidad tiene que ver con lo que la persona dice, es decir, con el dicho del testigo, y el dicho del testigo, para que sea creíble, tiene que respetar el sentido común, las reglas de la experiencia, las reglas técnicas, científicas o artísticas, las reglas de la experiencia. Si acá viene, por ejemplo, un testigo a decirnos que yo vi que un extraterrestre bajó en un ovni y se llevó a esa persona y se la sacó, mejor dicho, del planeta Tierra, pues eso no es creíble, porque las reglas de la experiencia indican que no, que eso no sucede frecuentemente. ¿Listo? Entonces, es solo por citar un ejemplo, además, por demás, ¿cómo llamarlo? Exagerado, para que la exageración permita la mayor comprensión. Entonces, cuando nosotros entendemos, vuelvo y repito, que la función del contrainterrogatorio, una de las funciones, no es la única, es desacreditar, pues nos tenemos y nos podemos ir al 211, Código General del Proceso, que nos dice que usted puede tachar, y usted puede tachar por cuestiones de credibilidad y confiabilidad. ¿Y yo cómo hago para tachar eso? Pues aportando prueba de refutación. Pero ¿cómo voy a aportar prueba o cuál sería, digamos, la razón por la que se admita la prueba de refutación? Pues no será porque responda al problema jurídico de fondo, porque claramente, y vuelvo a poner el ejemplo, los antecedentes del declarante Paco, los antecedentes policiales, judiciales, administrativos, familiares, personales, son relevantes para efectos de saber si Juan se pasó el semáforo en rojo o no y si es responsable de los daños causados por el accidente de tránsito. Pues, a grandes luces, digamos, al rompe, pues es evidente que no. Pero si efectivamente lo que buscamos es que el juez tenga una mayor o una mejor valoración de la prueba por cuenta de que nosotros esclarezcamos la verdadera credibilidad y confiabilidad, esa es otra razón por la cual deberían admitirse las pruebas que tengan que ver con la impugnación del peritaje, del testimonio. Entonces, para que el día de mañana, cuando nos salgan con uno de estos argumentos tan raros que a veces en la judicatura se inventan, que nos dicen, doctor, pero es que eso no tiene que ver, esa prueba no es pertinente, porque es que la prueba pertinente es aquella que demuestra un hecho que ayuda a contestar de forma directa o indirecta al problema jurídico. Usted le dice, sí, doctor, doctora, claro que sí, eso es cierto, pero recuerde el 211. El 211 dice que yo tengo derecho, y si usted no me permite aportar prueba, y mire lo delicado de esto que estamos hablando, si usted a mí no me permite aportar prueba para la impugnación
entonces usted me está violando el derecho de contradicción de la prueba. Y ese derecho es de rango constitucional. En Colombia, el artículo 29 de la Constitución, seguramente en sus otras latitudes también, México, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Ecuador. Venga, ya que estamos hablando de países, cuéntenos desde dónde nos están viendo. Estamos retomando este espacio de Facebook Live y hace rato que no nos hablamos, entonces cuéntenos desde dónde ustedes están, desde dónde se están conectando, desde qué país. Ahí si alcanzamos unos saluditos, pues muy, muy chévere, pudiera saludarlos desde acá. Entonces les decía que en términos generales, si uno entiende que la aportación de pruebas para impugnar la credibilidad y la confiabilidad del testigo está ligado a su vez al derecho de defensa en su manifestación del derecho de contradicción de la prueba, pues por supuesto que usted ya entiende, y si además, como pasa en Colombia, por supuesto usted se da cuenta que en el artículo 29 de la Constitución esos derechos son de rango constitucional, pues le cuento que esos derechos usted los podría proteger el día de mañana con lo que en Colombia se conoce como acción de tutela y con lo que en otros países se conoce como acción de amparo. Entonces, mire lo importante que le estoy diciendo. O sea, le estoy dando el argumento para que el día de mañana, cuando usted le nieguen, usted pueda ir a presentar una tutela. O bueno, interponer los recursos que corresponda, porque se lo van a negar tal vez en una audiencia. Entonces usted va a tener que ahí mismo, pues, proponer su justificación. Pero es importante que usted vaya construyendo la apelación. Entonces imagínense, estamos hablando de derechos de rango constitucional. A veces a nosotros nos han hecho pensar que tal vez las técnicas de litigación oral tienen que ver más como con cuestiones formales que no tienen nada que ver de fondo o que no tienen un sustento de fondo. Y le cuento que eso es una idea errada. Las técnicas de litigación en asuntos no penales tienen un fondo, tienen un derecho que siempre pretenden proteger. Si a usted le dicen que eso no se puede hacer en audiencia, que usted no puede realizar preguntas sugestivas, es porque de fondo hay un derecho que se está protegiendo. Son las reglas de evidencia. Cada regla de evidencia tiene una razón de ser y una de las razones principales es proteger el derecho de defensa. Entonces, cuando usted comienza a hilar y dice, ay, ya, yo es que nunca había entendido ese artículo 211, pues ya lo entiende. Y se trata de un derecho, nada más y nada menos. Así que para ir cerrando y tal vez dar algunos saluditos, si le digo, mire, no se deje, ¿cómo decirlo? No se deje pintar la cara en plena audiencia por un juez porque le dice, oiga, esa prueba es impertinente, porque esa prueba no tiene nada que ver con lo que con lo que vamos a resolver acá. Estamos en un tema de derecho contractual. ¿Qué tiene que ver los antecedentes del testigo o de los testigos? Bueno, pues tiene todo que ver, porque tiene que ver con las credenciales. ¿Qué son las credenciales de la prueba? Pues las credenciales de la prueba son las razones por las que yo a esa prueba debo creerle. Una cosa es la credibilidad de la prueba por lo que dice el testigo y otra cosa son las credenciales de la prueba que tienen que ver con ¿le creo o no a este testigo? Entonces, quiero cerrar con esto ya para seguir avanzando con los comentarios y es decirles lo siguiente, que también nos podríamos extender en esto en otro video y es ustedes o todos nosotros los que estamos acá litigando deberíamos comenzar a investigar, es decir, deberíamos comenzar a realizar actos de investigación. Es que tal vez alguien podría decir, ¿cómo así? Eso suena a derecho penal. Entonces, gestiones de investigación. Entonces, el llamado es, deberíamos los abogados no penalistas litigantes realizar actividades de investigación, por supuesto. Es que el 211 nos está diciendo, lo podemos hacer. Y cierro diciéndole esto.
la forma en la que usted puede investigar, mejor dicho, el límite en el que usted puede investigar a los testigos de la contraparte está en su imaginación. El Código General del Proceso y en general los procesos, los códigos procesales de los países le dan a usted unos medios de prueba. ¿Qué son los medios de prueba? Pues un vehículo a través del cual usted puede demostrar los hechos que a usted le interesan, tanto para reforzar su teoría del caso como los de teoría del caso de la contraparte. La pregunta es entonces, ¿cómo vamos a investigar? Bueno, pues tiene a disposición 8, 9 medios de prueba. En Colombia le dicen, tiene el testimonio, el peritaje, el interrogatorio de parte, la confesión, los indicios, el informe por prueba. Tiene un montón de medios de prueba que a quien le corresponde utilizarlos con imaginación y saber usted cómo idea la forma de investigar es a usted, a nosotros. Entonces, es como si yo le digo, mira, acá están las herramientas. Es momento de que usted comience a utilizarlas. Entonces, acá le doy las herramientas. Usted tiene la prueba documental, tiene la prueba por indicios, tiene la confesión. Comience, hágale. Todo dentro del marco legal, por supuesto. Entonces, ahí es donde yo lo llamo y le digo a cada uno que me está viendo, le estoy diciendo, mire, tenemos que volvernos en abogados investigadores. Ay, ¿cómo así? Es que eso es de derecho penal, hay que contratar a un investigador. No siempre. Le pregunto, ¿consultar una base de datos pública, para eso se necesita un abogado, un investigador? No. Para meterse a internet y consultar en internet el nombre de la persona, ¿usted necesita ser investigador? No. Para elevar un derecho de petición, para hacer una inquietud, elevar una inquietud, hacer una pregunta para que le den una información respecto de alguien o de algo, de un contrato, etcétera. ¿Usted necesita ser investigador? No. Todo está acá. La imaginación. Ese es otro concepto que vamos a hablar en otro momento. Yo lo he acuñado, yo lo he denominado imaginación probatoria. Hoy íbamos a hablar de imaginación probatoria, pero decidí hablar de la pertinencia de la prueba de impugnación, porque todo está concatenado. Bueno, mis queridos, dicho esto, porque llevamos 37 minutos, voy a comenzar a saludar rápidamente acá a las personas que nos están dejando unos mensajitos y bueno, dejamos así por hoy. Salió como bueno el experimento porque estoy por varias redes sociales, la primera vez que hago todo al tiempo. Estoy en TikTok, en Instagram y en Facebook. Así que bueno, todo parece salir bien, pero vamos a comenzar acá por TikTok. A ver. Bueno, ¿cómo hago para ver acá los mensajes? Ustedes me perdonarán un poco la falta de conocimiento de acá. Muy nutrida la clase, dice Oscar Villalta. Gracias, Oscar, un abrazo. Abogado Yesid dice saludos desde Bucaramanga. Saludos desde Ecuador, dice Luis, un abrazo para ti, Luis, desde Colombia. Jimmy Jiménez dice un saludo, doctor David. Jimmy, un abrazo para ti, gracias por conectarte. Momento 80 dice, doctor, buenas noches, gracias por conectarte. El parentesco no tiene peso en el proceso de familia, no habrá testigos cercanos distintos a los familiares. Uy, qué buena pregunta. Yo no sé mucho de derecho de familia, pero te puedo hablar en términos generales. Mira, en términos generales, ahí hay como dos puntos por mirar. De hecho, ahí Jimmy Jiménez, que sí es experto en eso, de pronto en algún momento nos podría ilustrar un poco mejor. Pero lo que yo quiero decirles es, cuando estamos hablando de asuntos en donde los principales testigos son personas del núcleo cercano, o sea, es un núcleo principal, pues yo le diría que resulta ilógico uno pedirle a la persona que vaya a buscar otros testigos cuando los principales testigos están en el núcleo. Y los principales testigos están en el núcleo, ¿sabe por qué? Principalmente porque son personas de confianza. Es decir, ejemplo, cuando estamos debatiendo, porque ustedes saben que lo mío es un tema de litigación oral, pero también yo me dedico a temas de responsabilidad extracontractual y contractual pública, privada, también en temas de responsabilidad médica, algo de derecho penal, algo de derecho disciplinario, son como mis fuertes. Lo que le quiero decir con esto es que, por ejemplo, cuando uno va a abordar la probanza de un daño, por ejemplo, el daño moral,
Pues el daño moral parte de la base de que la persona experimente emociones que son contrarias, es decir, emociones que no son buenas. Y pregunto, y quiero que cada una de las personas que está acá se pregunte, esas emociones negativas, ¿yo a quién se las cuento? ¿Usted a quién le cuenta sus emociones negativas, sus pensamientos negativos? Cuando le da tristeza a algo, cuando llora por algo, ¿a quién se lo cuenta? ¿Usted va y se lo cuenta al barbero? ¿Usted va y se lo cuenta al peluquero? ¿Usted va y se lo cuenta al lechero? ¿Al tendero de la esquina? ¿O se lo cuenta a sus personas más cercanas que normalmente son sus familiares o sus amigos? Entonces, normalmente, no únicamente, porque habrá gente que tiene su mejor amigo el barbero, el lechero, la peluquera, etc. Entonces, lo que quiero decirle es que usted no puede exigirle lo inexigible a las partes desde el punto de vista probatorio. No puede. Usted no le puede decir, no, 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 espéreme, tráigame una persona que no sea familiar suyo. Doctor, pero es que no ve que es que este tema es tan íntimo que a la única que le tengo confianza es a mi mamá. No, 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 su mamá no me sirve. No, esa no puede ser la posición. Además, porque, y me gusta mucho tu pregunta porque me da pie para decir lo siguiente, la tacha del testigo solo procede si está probada la razón por la cual se debe dudar del testigo. Vuelvo a repetir la idea porque es bien importante. Vuelvo a repetirla. La tacha del testimonio únicamente procede, escuche bien, cuando usted logra probar con un buen contrainterrogatorio por qué hay que dudar de esa persona o de lo que dice la persona. Y esta es la razón, amigos míos, por la cual muchas veces no proceden las tachas. Mire, eso es como la prueba de embarazo. 99.99% de que no le procede la tacha, pero es no porque la figura no sea procedente, no porque los jueces no quieran, algunos tal vez sí es que no quieren, sino porque no nos han enseñado a contrainterrogar con fines de contradicción. Y nos hacen creer que entonces si nosotros gritamos al testigo, si nosotros nos ponemos de mal genio con el testigo, si le decimos, no, 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 respóndame sí o no, vamos a lograr que se demuestre la tacha y nada que ver, nada que ver. Entonces, por un lado, no basta con que, para que proceda la tacha, con que el demandante sea familiar del testigo. Segundo, para que proceda entonces tendrás que hacer un muy buen contrainterrogatorio para demostrar que por la relación hay un interés, por ejemplo, o en cualquier caso la persona no merece ser creída. Ahí sí procede, pero tendrás que demostrarlo. Porque no basta con que la mamá sea la mamá para decir entonces este testigo no vale. No, no, porque hay libertad probatoria. Ah, que la valoración debe ser más rigurosa. Sí, la valoración de la prueba tendrá que ser más rigurosa, pero una cosa no quita la otra. ¿Y por qué deberá ser o cómo corroborar o cómo realizar la valoración de la prueba de forma más rigurosa? Pues convalidando lo que ese testigo dice, en este caso del ejemplo la mamá, con lo que informan otras pruebas que pudieran ser en principio más imparciales, más objetivas e incluso más creíbles. Y si todo concuerda, en principio uno diría, ¿yo por qué voy a la tacha no procede? ¿Por qué voy a desconfiar de esta señora si lo que está diciendo la señora concuerda con lo que dice Juanito, concuerda con lo que dice el perito, concuerda con lo que dice el informe técnico, concuerda con lo que dice el contrato, concuerda? Además se ajusta a la lógica, al sentido común, a las reglas de la experiencia, a las reglas técnicas, científicas o artísticas aplicables al caso. Así que no es tan, es decir, muy buena pregunta porque no es como me pueden excluir un familiar como testigo porque es familiar del demandante o del demandado. No, nada que ver. No, no puede ser porque usted no me puede exigir que yo salga a conseguir testigos y a fabricar pruebas. Porque pues yo le cuento mis penurias, por ser mis penurias, a las personas a las que le tenga confianza. Usted no puede venir a mí a obligarme a que yo vaya y tenga confianza con el lechero simplemente porque, y que de un momento a otro le cuente toda mi historia y nos sentemos ahí como la Rosa de Guadalupe a juntarle todo y el día de mañana yo le diga, y ahora necesito que me sirva como testigo. No tiene sentido. La verdad es que yo les digo una cosa,
hay que analizar los medios de prueba y la práctica de los medios de prueba, o sea, las reglas de evidencia para la práctica de los medios de prueba, también desde el sentido común. Usted no le puede exigirle un exigible algo. Espero que con eso hayamos resuelto algo. Dice, excelente clase, Franco. Dice, abogado Yesid, gracias por sus importantes comentarios. Gracias. Cristian dice, buenas noches, doctor, excelente cátedra. El derecho sustancial siempre va por encima del derecho formal. Gracias, Cristian, un abrazo. Ashley dice, doc, ¿qué opina de las pruebas no aportadas en sede administrativa, sino solo en sede judicial? Ponme un caso porque no me imagino ahorita uno. Tal vez que en el marco de un proceso disciplinario, por decir cualquier cosa, no se aportaron unas pruebas, pero bueno, y por no aportarse las pruebas se emitió un acto administrativo en X sentido, pero luego se inicia un proceso de nulidad y restablecimiento, y entonces ahí se aportan otras pruebas, algo así más o menos. Bueno, pues ahí yo te diría que pues si no lo aportó en su momento, ¿cómo lo va a aportar ahorita? No sé, tendríamos que ver el caso. ¿Para cuándo una clase de responsabilidad médica? Bueno, el Facebook Live pasado, que fue, no sé si este año o el año pasado, lo encuentran en YouTube, ahí hay de responsabilidad médica. Doc, estoy en consultorio y tengo mi primera audiencia, que es incidente de reparación, ¿alguna recomendación? Incidente de reparación, supongo que me estás hablando algo de responsabilidad penal, y el incidente de reparación, si es que estamos hablando de derecho penal, implica en principio que ya hay una sentencia. Me corregirán ustedes, por favor, una sentencia en firme, condenatoria, por supuesto, y ahí lo que tienes que hacer es ir a demostrar los daños, y tienes que ir a tasar los daños y a demostrarlos, tasarlos y demostrarlos. ¿Listo? Y pasemos acá a Instagram, y luego nos vamos con los que estamos acá en Facebook Live y terminamos. Entonces, con los saludos. Jorge dice, gracias, doctor, excelente tema para discutir y debatir en la academia. Gracias, Jorge. Un abrazo. Tu abogado en salud dice, salud desde Montería, gracias. Gracias. Un abrazo también desde Bogotá. Testigo de oídas y de vistas, dicen los jueces. Yo creo que son dos cosas diferentes. El testigo de oídas es el testigo de oídas no es el que escucha. El testigo de oídas es el que escucha por segunda vez o de segunda mano, no de primera mano. Dice Paya Luis, dice, soy estudiante de Derecho de la Universidad José, Antonio José del Sucre, en la ciudad de Sincelejo, me gustan sus conferencias. Bueno, gracias. Y finalmente nos vamos acá con las personitas de Facebook. Robinson dice, buenas noches, doctor David, gracias, un abrazo. De Uribia, La Guajira, Eider Elías Zapuana. Sí, gracias, Eider, un abrazo, gracias por tu conexión. Fernando Torres dice, excelente explicación, doctor David, gracias, Fernando. Ricardo Suescún dice, saludos desde Cúcuta. Bueno, y Naruto Sasuke dice, excelentes conferencias. Bueno, me alegra muchísimo estar con ustedes en este tiempo. Saludos a Ramiro Camargo también, que está por ahí conectado. Les mando un abrazo y nos vemos. La idea es comenzar con todo este año los lunes Facebook Live, o bueno, live, 6:30. Espero ser cumplido con ustedes. Gracias, nos vemos entonces para la próxima. Un abrazo, chao. A ver cómo se acaba acá esto.